Soy Rogelio Campo Cardona, les doy la bienvenida a un nuevo video sobre fundamentación en química orgánica. En este video vamos a hablar del carácter ácido y básico de los alfa aminoácidos y por consiguiente de sus formas iónicas dependiendo del pH de la solución en la que se encuentren disueltos. Y en este contexto, pues obviamente hablaremos del punto isoeléctrico. Los aminoácidos de los cuales voy a hablar exclusivamente son los alfa aminoácidos, que son los aminoácidos que hacen parte natural de las proteínas. Sin embargo, la discusión es extrapolable a otro tipo de aminoácidos. Los aminoácidos, como nosotros en química orgánica clásica los conocemos, son compuestos que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Sin embargo, la pregunta es si en la realidad este tipo de estructuras son estructuras viables de existir en cantidades abundantes. De tal manera que nos vamos a referir a otro tipo de estructuras iónicas que resultan de las reacciones ácido-base de los aminoácidos. Aunque los ácidos carboxílicos son considerados ácidos débiles y las sales de amonio también son considerados ácidos débiles, comparativamente hablando, los ácidos carboxílicos son muchísimo más fuertes que las sales de amonio y por consiguiente las respectivas bases conjugadas de los ácidos carboxílicos, que son los carboxilatos, son bases mucho más débiles que las respectivas bases conjugadas de los cationes amonio, como son las aminas. Este dato de pKa nos da una idea concreta de este hecho que les estoy mencionando. Notemos que la acidez de un ácido carboxílico, aunque es pequeña, 10 elevado a la menos 4.72 es su constante de acidez, la K de acidez de los hidrógenos de los grupos amonio tienen constantes de acidez de 10 a la menos 10.7, lo cual quiere decir que ordinariamente un grupo carboxilo es alrededor de 1.000.000 de veces ácido más fuerte que un grupo amonio. O, dicho también de otra manera, las aminas son del orden de 1.000.000 de veces bases más fuertes que los aniones carboxilato o las sales aniónicas que provienen de los ácidos carboxílicos. Con estos datos en mente, hablemos a manera de modelo de la reacción de un ácido carboxílico clásico, por ejemplo el ácido acético, con una amina clásica como por ejemplo la metilamina, y basados en estos datos que acabo de mencionarles, utilizando información de un video que les presenté recientemente, podemos estimar que la constante de equilibrio de la reacción de ácido acético con metilamonio es cercana a 1.000.000, lo cual significa que esta reacción va extensivamente muy por encima del 99.6-99.7% hacia los respectivos productos iónicos. Si hacemos entonces la extrapolación de ácido con amina a una estructura que tenga simultáneamente en la molécula el grupo amino y el grupo ácido, es fácil predecir que la constante de equilibrio de esta reacción también debe tener un orden de reacción similar y por consiguiente debe ser muy superior a 10 a la 5 o cercano a 1.000.000. En otras palabras, la probabilidad de existencia de estructuras que sean simultáneamente amino y que sean simultáneamente carboxilo es una probabilidad muy baja. Seguramente los aminoácidos, como uno clásicamente los imaginaba,
podrán existir del orden de partes por billón haciendo parte de los aminoácidos, pero ellos entonces deben estar formando más estructuras iónicas que dependiendo del pH entonces tendrán una u otra forma. A la que me voy a referir inicialmente es la estructura iónica que llamamos la estructura Switterion. La existencia de estructuras iónicas en los aminoácidos es muy fácil de probar, inclusive con evidencias de tipo físico. Los aminoácidos, si fueran estructuras como un amino y como un ácido carboxílico, uno no esperaría que fueran compuestos sólidos. Sin embargo, son sólidos cristalinos de muy altos puntos de fusión, altamente hidrosolubles, e interactúan con campos eléctricos. Esto necesariamente es compatible con propiedades físicas de estructuras iónicas. El Switterion o ion isoeléctrico, porque tiene las dos electricidades acumuladas en la misma molécula, balance de carga neta de 0. Su nombre proviene del alemán Zwitter, que significa hermafrodita. En otras palabras, un Switterion es un ion hermafrodita porque es catión y anión a la misma vez, y de ahí el balance neto de carga 0. Los Switterion son sistemas amortiguadores porque ellos en su estructura entonces tienen un punto aniónico que es una base débil, de tal manera que cuando a la solución de un aminoácido llegan descargas ácidas, el carboxilato reacciona con ellas en el intento de neutralizarlas, dando lugar entonces a un catión ácido. Pero simultáneamente el Switterion es portador de un grupo ácido, de tal manera que si a una solución que contenga el aminoácido llegan descargas alcalinas, ahora es el punto ácido el que intenta la neutralización de esa descarga alcalina que llegue a la solución. Por ese motivo, a pHs alcalinos, a pHs altos, lo que se tienen son formas aniónicas del aminoácido, mientras a pHs muy ácidos, a pHs muy bajos, lo que se encuentran son las formas catiónicas, las formas ácidas del aminoácido. Por consiguiente, hay tres tipos de alfa-aminoácidos, que son los aminoácidos neutros, los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Y entonces vamos a empezar hablando de los aminoácidos neutros, o sea, aquellos aminoácidos en los que fuera de los dos grupos amonio y carboxilo, o amonio y carboxilato, o amina y carboxilato en el carbono alfa, fuera de esos dos grupos no hay ningún otro grupo en la cadena lateral o en la cola molecular. Cuando en la cadena lateral o en la cola molecular no hay otros grupos ácidos o básicos, hay tres formas iónicas en solución que se encuentran en equilibrio. La abundancia relativa del uno o del otro en la solución obviamente dependerá del carácter alcalino. No es difícil predecir que estas sean formas más abundantes a pHs alcalinos, que el Switterion sea la forma más abundante a pHs cercanos al pH neutro, ahora veremos más exactamente a qué pHs, y que las formas catiónicas ácidas sean las más abundantes a pHs bajos, o sea, a pHs ácidos. De tal manera que en solución a pH bastante ácido es posible entonces obtener de forma cristalina sales ácidas de los aminoácidos. También es posible a pHs altamente alcalinos, entonces de ahí del procesamiento químico obtener sales aniónicas de los aminoácidos. Y también es posible cristalizar
la forma Switterion a pHs cercanos al pH neutro. Pero ahora miremos entonces qué papel desempeña la cadena R o la cola molecular, y ya se los mencioné hace unos breves minutos. En este grupo lateral, en esta cadena R, pueden existir grupos ácidos o pueden existir grupos básicos adicionales, y eso cambia un poco la suerte de los equilibrios ácido-base de los aminoácidos. Empecemos hablando entonces de aquellos aminoácidos que en la cadena R no portan grupos ostensiblemente ácidos o significativamente básicos, o sea, Rs con ausencia de grupos funcionales o con grupos funcionales pero de baja acidez. Entonces, la primera parte, como ya lo acababa de mencionar, es sobre aminoácidos neutros. Decía entonces que el Switterion como sistema amortiguador puede reaccionar con descargas alcalinas a través de su punto ácido, formando aniones moleculares, y en consecuencia estos compuestos deben existir como sales potásicas o sales sódicas, por ejemplo. A su vez, el Switterion es el resultado de la neutralización ácido-base del hidrógeno ácido de la sal ácida del aminoácido que existe a pHs muy ácidos. Pero del mismo modo, es posible a partir de soluciones muy alcalinas del aminoácido, mediante neutralización ácida, llegar al Switterion y continuar neutralizando la segunda parte básica a través de la adición de ácido hasta llegar a las formas ácidas. En otras palabras, en este esquema lo que queremos decir es que si nosotros transitamos desde una solución de un aminoácido a pH muy ácido y vamos paulatinamente subiendo el pH a través de adición gota a gota de alguna solución alcalina, pasamos por el Switterion, vamos haciendo que disminuya la cantidad de catión ácido del aminoácido, y poco a poco, paulatinamente, va aumentando la concentración, la abundancia de Switterion hasta un máximo, porque después de que se logra ese máximo, continúa reaccionando su hidrógeno ácido con la solución alcalina que se esté adicionando paulatinamente, de tal manera que ahora entonces empieza a decrecer la abundancia del aminoácido y simultáneamente, de manera obvia, va creciendo la cantidad de la forma aniónica respectiva. O podemos imaginar el proceso justamente en sentido contrario. En la medida que partimos de una solución de un aminoácido a un pH altamente alcalino, empezamos a bajar el pH a través de una adición gota a gota de una solución ácida. Vamos bajando el pH de tal manera que se va disminuyendo la cantidad de anión, porque va reaccionando por su parte básica generando Switterion. Entonces, en la medida en que baja la concentración del anión, va incrementándose paulatinamente el Switterion hasta un máximo. Después de que se logra ese máximo, entonces la consiguiente adición de solución ácida para que el pH vaya disminuyendo, entonces da como resultado que empiece a disminuir de nuevo el Switterion, porque a partir de este momento empieza a reaccionar por su parte alcalina hasta generar la forma catiónica ácida de las que he hablado en repetidas ocasiones, que existe en mayor abundancia a pHs entre más ácidos, más abundancia habrá de esas formas. En el caso, por ejemplo, de en términos generales, como ya les venía diciendo, de aminoácidos en los que no hay grupos ácidos o grupos básicos en la cola molecular o en la cadena lateral, como así lo llamamos, entonces a pHs muy ácidos lo que tenemos son cloruros de estas sales ácidas, o sea, estamos hablando de clorhidratos. A pHs intermedios, aproximadamente 6, tenemos entonces alta abundancia del Switterion, y a pHs
muy alcalinos a pHs muy altos, entonces lo que tenemos son sales sódicas o sales potásicas de estos aminoácidos. El pH al cual se presenta la máxima abundancia posible de Switterion es la que llamamos punto isoeléctrico. Noten que en esta gráfica lo que estamos haciendo es graficando cantidad de Switterion, abundancia de Switterion, abundancia molar de Switterion versus pH. Y nos damos cuenta entonces que hay un pH intermedio aproximadamente 6 en el cual la presencia del aminoácido se encuentra en su máxima abundancia en Switterion, y en la medida en que el pH se vaya desplazando hacia la parte ácida, el Switterion va disminuyendo y a su vez en la forma catiónica ácida se va incrementando, de tal manera que a pHs muy ácidos, como ya repetidamente he dicho, tendremos mucha abundancia de la forma ácida y mínima abundancia del resto de formas iónicas del aminoácido. Y lo contrario también es cierto. En la medida en que nos vayamos alejando del punto isoeléctrico hacia la región alcalina, entonces el Switterion empieza a disminuir para que al mismo tiempo empiece proporcionalmente a aumentar la forma aniónica, de tal manera que ya a pHs altos, razonablemente alejados del punto isoeléctrico, vamos a tener mucha abundancia de las formas aniónicas y mínima abundancia del Switterion y mínima abundancia aún a nivel de trazas muy diminutas de la forma catiónica ácida. Miremos los datos que nos respaldan esta información. Tomando como ejemplo la alanina, entonces tenemos al lado izquierdo el catión ácido que existe a pHs extremo ácidos, a pHs alrededor de 1, por debajo de 2. Y al lado derecho tenemos la forma aniónica del aminoácido que existe en mayor abundancia a pHs muy altos, a pHs alrededor de pH de 12. En la forma ácida entonces tendremos dos puntos ácidos y, como lo dijimos desde el principio, un hidrógeno ácido de un grupo carboxilo es millones de veces como mínimo más ácido que un hidrógeno ácido de amonio. Podemos ver entonces que el pK del ácido carboxílico ahora es de 2.35, una acidez muy inferior, perdón, al contrario, una acidez muy superior, un pK muy inferior, una acidez muy superior a la de un ácido carboxílico ordinario, y ello se debe a la presencia del amonio que saca nube electrónica y entonces genera más potencia, acidez en ese hidrógeno ácido. Notemos que la acidez, el pKa de los hidrógenos de nitrógeno son alrededor de 9,87. Miremos que hay una diferencia muy superior a 7.5 unidades logarítmicas, lo cual representa acideces de muy por encima de 10 a 100 millones. Entonces el ácido carboxílico es varios millones de veces más ácido que los hidrógenos de la forma amonio. Dicho de otra manera, el grupo amino es mucho más básico, como lo podemos ver, que el grupo carboxilato. El punto isoeléctrico del que les hablé hace un momento, o sea, el pH al cual se encuentra la máxima abundancia posible del Switterion, se obtiene simplemente promediando las dos formas ácidas del aminoácido, pero haciendo énfasis que estamos hablando de aminoácidos neutros. En el caso de la alanina, entonces el pKa del grupo carboxilo es 2.35, el pKa del hidrógeno ácido del grupo amonio es 9,87 y el promedio da 6.11. De tal manera que, como ya lo hemos enfatizado repetidamente en este video, a 6,11 a pH alrededor de 6 en el caso de la alanina a pH 6,11 se obtiene la máxima abundancia posible de la forma Switterion de la alanina. Esta es una gráfica comparativa
de los 7 aminoácidos portadores de colas moleculares no polares, grupos carbonados sin grupos funcionales, como son la glicina, que es el aminoácido más pequeño, portador de 2 átomos de hidrógeno en el carbono alfa, la alanina, portador de un carbono en el carbono alfa, la valina, portadora de 3 carbonos en forma de grupo isopropilo, la prolina, también portadora de 3 carbonos, pero ciclando con el grupo amonio alfa, la leucina, que es portadora de un grupo isobutilo, la isoleucina, que es portadora de un grupo butilo secundario, y la fenilalanina, que es portadora de un grupo bencilo. Todos ellos notemos entonces que tienen puntos isoeléctricos en los alrededores de 6. La que es levemente más ácida es la fenilalanina, pero la diferencia es muy pequeña con respecto al punto isoeléctrico esperado de 6 para la mayoría de estos aminoácidos. Como les decía, por encima de los puntos isoeléctricos se esperan mayores abundancias de la forma aniónica, mientras que por debajo del punto isoeléctrico esperamos mayores abundancias de la forma catiónica ácida. En el caso, por ejemplo, del pH fisiológico, el pH de la sangre, que es alrededor de 7.4, entonces notemos que 7.4 es un pH más alto que el punto isoeléctrico de cualquiera de estos aminoácidos, lo cual quiere decir que todos estos aminoácidos, los 7 aminoácidos con portadores de cadena lateral no polar, son aminoácidos que en la sangre existen mayoritariamente en sus formas aniónicas. Suerte parecida la tienen los aminoácidos que son portadores de grupos funcionales, pero que esos grupos funcionales, a pesar de que tengan hidrógenos ácidos, son hidrógenos de una acidez muy leve, de tal manera que no entran de manera significativa en estos procesos de equilibrio ácido-base. En el caso, por ejemplo, de la serina, y muy parecido también la treonina, que también es un alcohol, en este caso la serina es un alcohol primario, mientras la treonina es un alcohol secundario, en ambos aminoácidos cuya cadena lateral es portadora de grupos alcoholes, aunque el punto isoeléctrico se desplaza levemente hacia la región ácida, de todas maneras se sigue cumpliendo el precepto de que el punto isoeléctrico de estos aminoácidos es muy cercano a 6. Miremos, por ejemplo, que en la serina el pKa del grupo carboxilo de la parte fuertemente ácida es 2.21 y la del grupo amonio es 9.15, muy parecido al de los aminoácidos de cadena no polar que ya vimos en las diapositivas anteriores. De tal manera que el promedio en el caso de la serina nos da 5.68, levemente más ácida que 6, que es el punto isoeléctrico de los aminoácidos de cadena lateral no polar, pero se sigue cumpliendo que es para estos aminoácidos es máxima la abundancia de Zwitterion a pHs en los alrededores del 6, en este caso 5.68. Y sigo haciendo énfasis que por encima del punto isoeléctrico, entonces vamos a tener formas más abundantes, vamos a tener la forma aniónica más abundante, y por debajo del punto isoeléctrico vamos a tener la forma catiónica ácida más abundante, y más abundante aún en la medida en que más nos alejemos en la región de pH, más nos alejemos del punto isoeléctrico. En el caso de la glutamina, el grupo funcional de la cadena lateral es un grupo amida que también tiene hidrógenos ácidos, pero que de nuevo son hidrógenos apenas levemente ácidos y no entran de manera significativa en estos procesos de equilibrio ácido-base en solución acuosa. Para la glutamina y para estos aminoácidos portadores de grupos funcionales con hidrógenos solo levemente ácidos, también sigue siendo válido la discusión que hasta ahora hemos hecho respecto a que el punto isoeléctrico y por ende la máxima abundancia de Zwitterion ocurre o se da a pHs en los alrededores levemente por debajo de 6. Miremos en el caso de la glutamina entonces que el punto isoeléctrico
es 5.65, que resulta del promedio del pKa 2,17 del grupo carboxilo con el pKa del amonio 9.13, y una vez más por encima de 5.65, en la medida en que más y más y más nos alejemos hacia la región alcalina, cada vez va a ser más abundante la forma aniónica y mucho menos abundante la forma Switterion. Y si nos desplazamos hacia las regiones de pH ácido, entonces también cada vez entre más y más nos alejemos del punto isoeléctrico, cada vez va a ser más y más abundante la forma ácida catiónica en desmedro de la forma Switterion. Haciendo un comparativo de los puntos isoeléctricos de los aminoácidos neutros pero portadores de grupos funcionales en la cadena lateral, entonces nos encontramos una vez más con que la mayoría de ellos son aminoácidos con máxima abundancia de su forma Switterion a pHs en los alrededores de 6, levemente desplazado hacia la forma ácida. En el caso de la serina y la treonina son dos aminoácidos portadores de grupo alcohol. La tirosina es portadora de grupo fenol en el anillo aromático. La tirosina se deriva de la fenilalanina. El triptófano es un aminoácido portador de un grupo aromático. Recordemos que este nitrógeno, por la resonancia, por la deslocalización electrónica, no es un nitrógeno básico, y en cambio este hidrógeno es apenas levemente ácido, pero de todas maneras recae como aminoácido dentro del grupo de aminoácidos considerados aminoácidos neutros. La asparagina y la glutamina son los dos aminoácidos portadores del grupo amida en la cola molecular, en la cadena lateral. La metionina es el portador de un grupo metilsulfuro, y la cisteína, como caso especial, es portador del grupo sulfidrilo, del grupo tiol. Y recordemos que el hidrógeno enlazado a azufre es un hidrógeno considerablemente ácido por ser el azufre de un átomo voluminoso. Eso hace que de todos estos aminoácidos considerados del grupo de los aminoácidos neutros, la cisteína sea el aminoácido más ácido de todos. Pero aún siendo el aminoácido más ácido de todos, alcanza a quedar su punto isoeléctrico relativamente cercano al 6, en este caso el punto isoeléctrico es 5,02. De tal manera que también para todos estos aminoácidos, si se encuentran disueltos, por ejemplo, en la sangre, todos estos aminoácidos deben existir mayoritariamente en sus formas aniónicas y muy minoritariamente en el resto de formas iónicas. Vamos ahora, como segunda parte, a hablar de los aminoácidos ácidos. Y como su nombre lo indica, estos aminoácidos son portadores de grupos considerablemente ácidos en la cola molecular, o lo que hemos llamado también la cadena lateral. De nuevo, miremos entonces que el grupo carboxilo alfa tiene un pK muy parecido al del resto de aminoácidos, en este caso 2,10, y un grupo carboxilo en la cadena lateral tiene un pK alrededor de 4, en este caso 3,86. El pKa del grupo amonio es más o menos el esperado, en la región por encima del 9, en este caso 9,82. En el ácido aspartico, entonces, lo que tenemos es solamente una cola de 2 carbonos. Uno de esos 2 carbonos es el grupo carboxilo. El punto isoeléctrico de estos aminoácidos se puede estimar promediando el pKa de los dos puntos ácidos, el del carboxilo alfa con el pKa del carboxilo de la cadena lateral. Podemos mirar que si el orden de acidez, como aquí se puede notar claramente, el ácido más fuerte es el alfa carboxilo, le sigue el carboxilo de la cadena lateral y por último el hidrógeno más débil es el hidrógeno de amonio. De la manera contraria, en el caso de las bases, la base más fuerte es el grupo amino, le sigue como base el grupo carboxilato, y el grupo básico más débil de los tres es el grupo carboxilato alfa. Ahora entonces es obvio que ya no resultan solo 3 sino 4
formas iónicas del aminoácido. En el pH en extremo ácido, en los alrededores del 1 o inferiores, lo que tenemos son formas salinas ácidas, formas catiónicas del aminoácido, por lo tanto es posible tener cloruros o clorhidratos de los aminoácidos. A pH del punto isoeléctrico, que en este caso es un punto isoeléctrico alrededor del 3, lo que tenemos es el switterium, todavía portador de un grupo considerablemente ácido. A medida que el pH aumenta desde el punto isoeléctrico hacia arriba, hacia la región de la neutralidad o pHs levemente alcalinos, vamos entonces encontrando mayor abundancia de una forma monoaniónica, balance neto de carga -1, entonces es posible tener sales monosódicas o monopotásicas de este tipo de aminoácidos. Y finalmente en la región de alto pH, la región altamente alcalina, es posible entonces tener sales disódicas o dipotásicas o sales de magnesio o de calcio de este tipo de aminoácidos. En el caso del ácido aspartico, el punto isoeléctrico es 2,98, como les decía, resulta de promediar el pKa de los dos grupos carboxilo. El ácido glutámico tiene un comportamiento muy análogo al del ácido aspartico. Recordemos que en el ácido aspartico tan solo hay un grupo metileno entre el carbono alfa y el carboxilo de la cadena lateral. En cambio, en el ácido glutámico hay dos grupos metilenos. Pero esa diferencia de dos carbonos versus un carbono en el ácido aspartico no hace grandes diferencias en la suerte ácido-base de este aminoácido. Por lo tanto, en el ácido glutámico, el pK de cada uno de los grupos, de los tres grupos ácidos que conforman la molécula, se parecen mucho a los del ácido aspartico. Y así las cosas, el punto isoeléctrico también es un punto isoeléctrico muy cercano a 3, solamente difiere en una décima con respecto al 2,98, que es el punto isoeléctrico del ácido aspartico. Como les decía, en el extremo pH de pH alcalino es posible tener sales disódicas o dipotásicas de glutamato, o tener a pHs alcalinos moderados, tener sales monosódicas o monopotásicas de glutamato, y tener punto isoeléctrico, en el punto isoeléctrico tener el switterio, o sales ácidas a pH extremo, a pH extremo ácido. Veamos ahora el caso contrario, la contraparte. Veamos los aminoácidos básicos y tomemos como ejemplo la histidina. En el caso de la histidina, ahora tenemos un grupo ácido que es el más fuerte, muy superior al de los otros dos grupos ácidos. Ahora tenemos, en el caso de la histidina, tenemos la forma ácida del grupo imidazol, el grupo imidazolio, como segundo punto ácido, y como tercer punto ácido entonces tenemos el grupo amonio alfa. Con todo lo que hemos mencionado, es obvio que la basicidad es justamente en el sentido contrario, de tal manera que el carboxilato es la base más débil de ellas, la base intermedia en fortaleza es la del imidazol, y la base más fuerte es la base del amino. En este tipo de aminoácidos, ahora el punto isoeléctrico se puede estimar promediando el pKa de las dos formas ácidas derivadas de nitrógeno. En el caso de la histidina, entonces el punto isoeléctrico ya cae en una región alcalina, en este caso 7,64, que resulta, como les decía, de promediar el pKa del grupo de acidez del grupo amonio con el pKa de acidez del grupo imidazolio. Sigamos enfatizando que por encima del punto isoeléctrico vamos a tener de manera más abundante la forma aniónica, y por supuesto va a ser más abundante aún en la medida que estemos en región más lejana, en región alcalina más alta, mucho más lejana del punto isoeléctrico. Y del punto isoeléctrico, si nosotros nos vamos desplazando hacia regiones de pH hacia abajo, entonces vamos aumentando la concentración de la forma switterium y
luego la forma catiónica y finalmente la forma dicatiónica, que será la más abundante en la región de extremo ácido, o sea de pH muy bajo. La arginina es el aminoácido más básico de los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. El grupo guanidino que hay en la cadena lateral es el responsable de esa alta basicidad del aminoácido. Por lo consiguiente, su punto isoeléctrico es un punto isoeléctrico demasiado alto, así que por debajo de 10,76, incluido el pH fisiológico, el pH de la sangre, la arginina se encuentra mayoritariamente en su forma neta monocatiónica y solamente a pHs en extremo alcalinos, pHs de 12 hacia arriba, podemos tener cantidades abundantes de la forma monoaniónica. Comparativamente, una muestra de los 3 tipos de aminoácidos, tenemos arginina e histidina dentro de los aminoácidos básicos. La arginina es el más básico de todos. Entre la arginina y la histidina está la lisina, que tiene un comportamiento ácido-base un poco más parecido al de la arginina. La histidina tiene su punto isoeléctrico muy cercano ya al pH de nuestro organismo, por lo tanto la histidina en nuestro organismo está casi en su punto isoeléctrico. En el caso de los aminoácidos neutros, la glicina lo podemos poner como referente con punto isoeléctrico en los alrededores del 6. La cisteína, recordemos que es uno de los aminoácidos que consideramos dentro de la gama de aminoácidos neutros, pero de todos los aminoácidos neutros la cisteína es el más ácido de ellos. Y finalmente los dos aminoácidos más ácidos son el ácido glutámico y el ácido aspartico, con puntos isoeléctricos en los alrededores del 3. Quiero de nuevo hacer énfasis en el caso del pH de nuestra sangre. Los aminoácidos arginina y lisina al pH de nuestra sangre se encuentran de una manera altamente abundante en sus formas catiónicas, porque 7.4 es un pH ya muy bajo con respecto a sus puntos isoeléctricos. La histidina se encuentra cerca de su punto isoeléctrico en nuestra sangre y el resto de aminoácidos, por tener puntos isoeléctricos de 6, 5 o 3, como ya lo hemos mencionado repetidamente, el pH de 7.4 de nuestro organismo es muy alto con respecto a ese tipo de puntos isoeléctricos. Por consiguiente, la mayoría de los aminoácidos disueltos en nuestra sangre se encuentran mayoritariamente en sus formas aniónicas, excepto arginina, lisina y un poco la histidina, que se encuentran mayoritariamente en formas catiónicas.